Hijo de la muerte. Historia inspirada en Gerald y Charlene Gallego, quienes fueron unos verdaderos monstruos. Humillaciones de humillaciones, castigos de castigos. ¿Qué tiene que ser tan perverso como para que una mujer embarazada quede privada de la libertad?, me preguntó una de mis compañeras de celda. Aquel era el primer día en que caí dentro del penal de Topo Chico. Las otras mujeres con las que estaba me explicaron que tenían una regla especial entre su grupo de amigas, la cual era no hablar de nuestro pasado criminal más que una sola vez, con el motivo de poder presentarse. Mas, una vez conocidas las razones por cuales ellas fueron encerradas, no se podía volver a hablar del tema, ni preguntar de este. En ese primer día, 6 de ellas se presentaron conmigo, algunas con más amabilidad que otras. Me hablaron sobre pasados completamente trágicos y escandalosos. Pocas de ellas habían sido víctimas, pero, en su mayoría, estaban allí por crímenes que resultaban difíciles de justificar. Y aun a pesar del arrepentimiento que podíamos llegar a sentir, no parecía que fuera suficiente para volvernos a sentir como seres humanos. Al llegar mi turno de hablarles sobre mi historia, pude notar en todas ellas una expresión de gran curiosidad, y en parte, supuse que se debía a mi notable embarazo de 8 meses. Y justo por ahí fue que comencé a contarles de mí. Les dije que, toda mi vida había tenido el sueño de ser madre, y así poder cuidar de una personita especial e indefensa. Por lo que, al decir esto, no pude evitar llorar con coraje hacia mí misma. Reconocí que era peor persona a la cual le podrían permitir ser mamá, por todas las cosas que hice. Mi esposo también ha sido privado de la libertad esta tarde, les confesé. Ahora él se encontraba encerrado en la división para hombres. Después de tantos años sin estar un solo día separada de Ramiro, las paredes que me mantenían encerrada me hacían saber que ya nada volvería a ser igual. Sin embargo, ambos merecíamos estar allí, eso era algo indiscutible. Nuestro amor se convirtió en una de las uniones más peligrosas e insanas de la historia. Pues, no supe que me había casado con un despiadado asesino, hasta que no le quedó oportunidad de ocultar sus manos manchadas por la sangre de inocentes. Al conocer tal atrocidad, en lugar de denunciar u optar por alejarme, me terminé convirtiendo en su cómplice. Una cómplice cuyas manos se le llegaron a manchar de la misma forma, y en ocasiones hasta peor que a él. Incluso cuando sabía que se estaba formando una vida nueva adentro de mi vientre, en ningún momento fui capaz de tentarme el corazón para ponerle un fin. Y a la par en que hacía daño a vidas jóvenes, estaba tratando de cuidar a la de mi hijo. Lo cierto era que, si nadie nos hubiese descubierto, lo más probable era que yo continuara de esa manera. Tal vez acostumbrando a mi hijo a crecer entre aquellos actos de ultraviolencia hacia los otros. Esa era la historia resumida de por qué fui llevada hasta detrás de las rejas. Era la decepción de mi familia entera, y no hubo nadie que se interesara en volver a saber de mí, supuse que me lo merecía. Una vez que acabé de hablarles sobre mí, no se atrevieron a juzgarme, y en su lugar, me dieron la bienvenida, y me dijeron que me ayudarían en lo que fuera posible, en relación a mi embarazo. Pensé que los días en la cárcel serían más infernales y difíciles de darle cara, también creí que al poco tiempo tratarían de golpearme o causarme algún daño importante. Sin embargo, a esas compañeras les pude compartir mis más grandes inquietudes, tanto de mi futuro como madre, como de mi vida en general. Al caer las noches, tenía ansiedad de que al nacer mi hijo me lo arrebataran, y por otra parte, igual temía que algún día éste llegara a ser consciente de las terribles cosas que hizo su madre, mientras éste se esforzaba por llegar al mundo. De esta última inquietud pude hablar con mis compañeras, ahora amigas. A diario les hablaba sobre inquietud por ver a mi hijo ser arrebatado de mis brazos, pues, bajo el juicio legal, se me señaló como una persona dañada de sus facultades mentales, y por ende, sin mínimo derecho a cuidar de alguien. Una tarde, en la cual me vieron lo bastante desesperada,
una de ellas me habló sobre una ofrenda que le tenían hecha a la Santa Muerte. Quienes eran fieles devotas de ella, me hablaron de cuán noble había sido con los favores que le llegaron a pedir. Entonces, me aconsejaron que probara con venerarla a mi propia manera, asegurando que no me arrepentiría. Y la única condición era que lo hiciera de corazón, ya que, de lo contrario, nada saldría como lo necesitaba. Así que, entre la desesperación y el gran sentimiento de desamparo, les pedí que me llevaran a ese altar del que hablaban para poder verla de frente y empezar a dedicarle mis rezos y oraciones. Y en lo personal, nunca me entregué a ningún tipo de fe, siempre me consideré de mente nihilista. Pero, es en el momento en que uno se estrella en el infierno que cualquier clase de luz mediana parece ser un camino de salvación. Abriendo mi mente a la creencia de su mediación, llegué a dicho altar. Pensé que este se vería un tanto tétrico, mas, lo cierto era que lucía mejor al altar de cualquier otro santo. ¿Qué es lo que le tengo que ofrecer?, les pregunté a mis compañeras. Ellas me comentaron que las promesas eran diferentes de persona a persona. Y dijeron que, en base a mis posibilidades, podía prometerle algo, con la clara firmeza de si cumplir en mi palabra, o de lo contrario, en lugar de hacerme un favor, me terminaría ocasionando más daño en mi vida, por incumplida. Esa tarde, de rodillas frente a una de las imágenes de la Santa Muerte, le supliqué porque no permitiera que nadie se llevara a mi hijo. Y en silencio dije mis súplicas y en voz alta hice que se escuchara mi llanto. Y a cambio de que permitiera conservar a mi familia completa, de alguna u otra manera, le prometí que diario le estaría sirviendo a su altar un trago de tequila, además de regalarle cigarros, flores, y horas interminables de rezos y adoración. Cada noche, le decía a la Santa Muerte que entre mis promesas también ponía a la vida de mi niño, a quien le pondría por nombre Matías. Si permites que este niño no se lleve nadie más, las dos seremos sus madres, le mencionaba, mientras que con paciencia le llenaba de tequila sus caballitos. Para entonces, ya quedaba muy poco tiempo para la llegada de mi Matías al mundo. Estaba nerviosa, pero, a la vez conservaba algo de mi fe. Adentro del penal, había algunas madres que contaban con el derecho de cuidar de sus criaturas más pequeñas, lo que me hacía tener esperanzas de que, por alguna clase de obra o intervención de la niña blanca, mi hijo también se pudiese quedar a mi lado. De forma más constante, sentía a mi bebé patear o moverse. Mis nuevas amigas estaban felices por él. Por otro lado, había una, de nombre Tamara, la cual insistía en cuestionar a mis nuevas creencias, tachándolas de malignas y casi demoníacas. Si sabes que le estás entregando la vida nueva de tu hijo a un ser muerto y vengativo, me dijo en una ocasión. Pero, decidí no responder nada, pero, ella continuó hablando. Y exclamó que, según a sus saberes, el origen de la Santa Muerte se remontaba a las ofrendas de la santería, en donde se pedía y pagaba por la intervención de los muertos. Así que cansada de escucharla, solo le di la espalda, y no permití que me hicieran temblar en mis decisiones. A muy poco del día tan esperado, a la vez que temido del nacimiento de mi hijo, me enteré de algo devastador y lo absoluto grotesco. La noticia estaba en todas partes, en cada periódico, cada noticiero y cada boca. Había ocurrido una sanguinaria riña entre los reos de la división masculina. Mientras servía en el altar de la Santa Muerte, me dieron la noticia de que mi esposo Ramiro había estado en medio de aquel conflicto, por lo que, a los pocos segundos de saberlo, sentí mi corazón sobresaltado. ¿Y cómo se encuentra él?, insistí en saber. Esperaba que me dijeran que quedó ligeramente herido, o tal vez mal, pero con vida. Pero desafortunadamente, me informaron que, en medio de aquel conflicto, fue incendiada una bodega de víveres, y por desgracia, de los más de 40 fallecidos que dejó la riña, mi esposo resultó ser uno de ellos. Y como si con lo anterior no hubiese tenido suficiente para sentir cómo mi presión se disparaba, y un dolor latente crecía en mi pecho,
supe que partió entre llamas, ardiendo hasta quedar calcinado. Después de recibir la noticia, sentí uno de los mareos más fuertes. Por instantes, mi vista se tornaba sumamente borrosa y sentía que estaba a punto de desvanecerme. Y en un arranque de ira por lo que acababa de suceder, comencé a romper y aventar las distintas ofrendas que se hallaban en el altar de la Santa Muerte. Mientras tanto, entre gritos le reclamé por ser una de las peores ayudas, un apoyo falso en su totalidad, sin medir la forma en que me desquitaba, incluso terminé por romper las figuras que había de ella. Y viéndolas ya solo como un montón de cerámica, las destrocé por completo. «Prueba tu verdadero poder», le grité. En ese instante, perdí el conocimiento. Y lo último que pude sentir fue como mi cuerpo perdía el equilibrio y no volví a saber nada hasta que abrí los ojos en el área de ginecobstetricia de un hospital. Los doctores me dijeron que llegué con la presión alta y era urgente que se me practicara el parto. Ahora me sentía sola. Si antes creía que contaba con el apoyo de la Santa Muerte, ahora no sentía que contara con absolutamente nada. Pues mi esposo acababa de fallecer y lo único a lo que me podía aferrar era a mi futuro con mi hijo. Mientras que cuento esto, incontrolablemente se me llenan los ojos de lágrimas. Esa noche vino a demostrarme que la muerte era quien en verdad contaba con el poder, y mi peor error fue el tratar de confrontarla y romper sus imágenes. Al final, mi pequeño Matías se me fue en la misma noche que mi esposo. Pues el pequeño nació sin vida, siendo más hijo de la muerte que mío. Y para calmar mi dolor, en mis espacios libres en el penal, me aferraba a un bulto vacío de cobijas, pensando que era mi hijo. Creo que he obtenido lo que merezco. Por todas las vidas con las que acabé, se me ha cobrado con aquellas que más significado tenían para mí. La carreta fantasma. Las circunstancias que estoy a punto de relatar tienen verdad para recomendarlas, me sucedieron a mí mismo, y mi recuerdo de ellos es tan vívido, como si hubieran ocurrido ayer. Sin embargo, han pasado 20 años desde aquella noche. Durante esos 20 años solo le he contado la historia a otra persona, lo cuento ahora con una desgana que me cuesta superar. Mientras tanto, lo único que le ruego es que se abstenga de imponerme sus propias conclusiones. No quiero que se me explique nada, no deseo argumentos. Pues mi opinión sobre este tema está bastante decidida y, teniendo en cuenta el testimonio de mis propios sentidos, prefiero atenerme a ello. Bien fue hace apenas 20 años, y 1 o 2 días después del final de la temporada. Había estado fuera todo el día con mi arma y no había practicado ningún deporte del que hablar. El viento soplaba del este, el mes, diciembre, el lugar, un amplio y desolado páramo en el extremo norte. Y me había perdido. No era un lugar agradable para perderse, con los primeros copos de una tormenta de nieve que se avecinaba revoloteando sobre los brezos y la tarde plomiza cerrándose a su alrededor. Por lo que me protegí los ojos con la mano y miré ansiosamente la creciente oscuridad, donde el páramo púrpura se fundía en una cadena de colinas bajas a unas 10 o 12 millas de distancia. Mis ojos no encontraron ni la más leve corona de humo, ni el más pequeño trozo de cultivo, ni la más pequeña valla, ni el más mínimo camino de ovejas, en ninguna dirección. No me quedaba más remedio que seguir caminando y, por cierto, aprovechar la oportunidad de encontrar algún refugio que pudiera. Así que volví a ponerme el arma al hombro y avancé cansinamente, porque llevaba caminando desde 1 hora después del amanecer y no había comido nada desde el desayuno. Mientras tanto, la nieve empezó a caer con ominosa regularidad y el viento amainó. Después de esto, el frío se hizo más intenso y la noche llegó rápidamente. En cuanto a mí, mis perspectivas se oscurecieron con el cielo cada vez más oscuro, y mi corazón se entristeció al pensar que mi joven esposa ya me estaba esperando a través de la ventana de nuestro pequeño salón de posada. Y pensé en todo el sufrimiento que le esperaba a lo largo de este tiempo de noche cansada.
Llevábamos casados 4 meses y, después de haber pasado el otoño en las montañas, ahora nos estábamos alojando en un pequeño y remoto pueblo situado justo en el borde de los grandes páramos ingleses. Estábamos muy enamorados y, por supuesto, muy felices. Esta mañana, cuando nos despedimos, ella me había implorado que regresara antes del anochecer y yo le había prometido que lo haría. Que no hubiera dado yo por haber cumplido mi palabra. Y durante todo este tiempo cayó nieve y la noche se hizo más espesa. Me detuve y grité de vez en cuando, pero mis gritos solo parecían hacer el silencio más profundo. Entonces me invadió una vaga sensación de inquietud y comencé a recordar historias de viajeros que habían caminado una y otra vez sobre la nieve que caía hasta que, cansados, se acostaban y dormían toda su vida. ¿Sería posible, me pregunté, seguir así durante toda la larga y oscura noche? ¿No llegaría un momento en que mis miembros fallarían y mi resolución flaquearía? Cuando yo también debo dormir el sueño de la muerte. Y me estremecí, qué difícil morir ahora, cuando la vida se presentaba tan brillante ante mí. Qué duro para mi amada, cuyo amoroso corazón, pero ese pensamiento no podía soportarlo. Para desterrarla, grité de nuevo, y de nuevo siguió el eco. Entonces, un punto de luz vacilante surgió de repente de la oscuridad, moviéndose, desapareciendo, volviéndose momentáneamente más cerca y más brillante. Corriendo hacia allí a toda velocidad, me encontré, para mi gran alegría, frente a frente con un anciano y una linterna. Gracias a Dios, fue la exclamación que brotó involuntariamente de mis labios. Parpadeando y frunciendo el ceño, levantó su linterna y me miró a la cara. ¿Para qué?, gruñó él, malhumorado. Bien por ti. Empecé a temer perderme en la nieve. Entonces, la gente por aquí es desechada de vez en cuando, ¿y qué puede impedirte a ti ser desechado de la misma manera, si el Señor así lo desea? Si el Señor está dispuesto a que tú y yo nos perdamos juntos, amigo mío, debemos someternos, respondí, pero no quiero estar perdido sin ti. ¿A qué distancia estoy ahora? Del pueblo, unos 20 kilómetros, más o menos. ¿Dónde vives entonces? Allá, dijo, con un vago movimiento de la linterna. ¿Te irás a casa, supongo? A lo mejor sí soy. Entonces voy contigo. El anciano meneó la cabeza y se frotó la nariz, reflexivamente, con el mango de la linterna. No sirve de nada, gruñó. Él no te dejará entrar, él no. Ya veremos, respondí enérgicamente. ¿Quién es él? El maestro. ¿Quién es el maestro? Para usted eso no es nada, fue la respuesta poco ceremoniosa. Bien, tú indicas el camino y me comprometo a que el amo me dé cobijo y cena esta noche. Puedes probarlo, murmuró mi guía, y, todavía sacudiendo la cabeza, se alejó cojeando, como un gnomo, a través de la nieve que caía. Una gran masa surgió de la oscuridad y un perro enorme salió corriendo, ladrando furiosamente. ¿Es esta la casa?, yo pregunté. Es la casa. Y buscó la llave en su bolsillo. Me acerqué a él, dispuesto a no perder ninguna posibilidad de entrar, y vi en el pequeño círculo de luz proyectado por la linterna que la puerta estaba fuertemente tachonada de clavos de hierro, como la puerta de una prisión. Al cabo de un minuto giró la llave y yo pasé junto a él y entré en la casa. Una vez dentro, miré a mi alrededor con curiosidad y me encontré en un gran salón con vigas que al parecer servía para diversos usos. Un extremo estaba amontonado hasta el techo con maíz, como un granero. El otro se almacenaba con sacos de harina, aperos agrícolas, toneles y toda clase de maderas diversas, mientras que de las vigas del techo colgaban hileras de jamones, listones y manojos de hierbas secas para el invierno. En el centro del suelo había un objeto enorme, demacrado y envuelto en una tela sucia, que llegaba hasta la mitad de las vigas. Levantando una esquina de esta tela, vi, para mi sorpresa,
un telescopio de tamaño muy considerable, montado sobre una tosca plataforma móvil, con 4 ruedas pequeñas. El tubo estaba hecho de madera pintada y unida con bandas de metal toscamente diseñadas. El espéculo, hasta donde pude estimar su tamaño en la penumbra, medía al menos 15 pulgadas de diámetro. Mientras examinaba todavía el instrumento y me preguntaba si no sería obra de algún óptico autodidacta, sonó bruscamente una campana. «Eso es para ti», dijo mi guía, con una sonrisa maliciosa. «Allá está su habitación». Señaló una puerta baja y negra al otro lado del pasillo. Crucé, golpeé un poco fuerte y entré sin esperar invitación. Un anciano enorme, de pelo blanco, se levantó de una mesa cubierta de libros y papeles y me enfrentó con severidad. «¿Quién eres?», dijo él. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué deseas?». «Soy Thomas, abogado. Llegué a pie por el páramo. Deseo carne, bebida y sueño», respondí. Él arqueó sus pobladas cejas en un ceño portentoso. «La mía no es una casa de entretenimiento», dijo con altivez. «Jacob, ¿cómo te atreves a admitir a este extraño?». «No lo admití», refunfuñó el anciano. Me siguió por el muir y se abrió camino antes que yo. No soy rival para 1,82 m. «Y por favor, señor, ¿con qué derecho ha forzado la entrada a mi casa?». «El mismo por el cual me habría aferrado a tu barco si me estuviera ahogando. El derecho a la autoconservación». «¿Autoconservación?». «Ya hay una pulgada de nieve en el suelo», respondí brevemente, «y sería lo suficientemente profundo como para cubrir mi cuerpo antes del amanecer». Se acercó a la ventana, apartó una pesada cortina negra y miró hacia afuera. «Es verdad», dijo. «Puedes quedarte, si así lo deseas, hasta la mañana. Jacob, sirve la cena». Con esto me indicó que tomara asiento, volvió a tomar asiento y de inmediato quedó absorto en los estudios que yo le había interrumpido. Dejé mi arma en un rincón, acerqué una silla al hogar y examiné mi habitación tranquilamente. Más pequeña y menos incongruente en su disposición que el vestíbulo, esta habitación contenía, sin embargo, mucho que despertaba mi curiosidad. El suelo no tenía alfombra. Las paredes encaladas estaban en algunas partes garabateadas con extraños diagramas y en otras cubiertas con estantes llenos de instrumentos filosóficos cuyo uso me era desconocido. A un lado de la chimenea había una estantería llena de folios sucios, al otro, un pequeño órgano, fantásticamente decorado con tallas pintadas de santos y demonios medievales. A través de la puerta entreabierta de un armario al fondo de la habitación vi una gran variedad de especímenes geológicos, preparaciones quirúrgicas, crisoles, retortas y frascos de productos químicos, mientras que a mi lado, sobre la repisa de la chimenea, entre varios objetos pequeños, había un modelo del sistema solar. Una pequeña batería galvánica y un microscopio. Cada silla tenía su carga. Cada rincón estaba repleto de libros. El mismo suelo estaba cubierto de mapas, moldes, papeles, calcos y material científico de todo tipo imaginable. Miré a mi alrededor con un asombro aumentado por cada nuevo objeto sobre el que mis ojos se posaban. Una habitación tan extraña que nunca había visto. Sin embargo, me parecía aún más extraño encontrar una habitación así en una granja solitaria, en medio de aquellos páramos salvajes y solitarios. Una y otra vez miré de mi anfitrión a su entorno y de su entorno a mi anfitrión, preguntándome quién y qué podría ser. Su cabeza estaba singularmente bien, pero era más la cabeza de un poeta que la de un filósofo. De sienes anchas, prominente sobre los ojos y revestido de una profusión áspera de cabello perfectamente blanco, tenía toda la idealidad y gran parte de la rudeza que caracteriza la cabeza de Beethoven. Había las mismas líneas profundas alrededor de la boca y los mismos surcos severos en la frente. Había la misma concentración de expresión. Mientras todavía lo observaba, se abrió la puerta y Jacob trajo la cena.
Su maestro cerró entonces su libro, se levantó y, con más cortesía de la que había mostrado hasta entonces, me invitó a la mesa. Ante mí me pusieron un plato de huevos con jamón, una hogaza de pan integral y una botella de un admirable jerez. Solo tengo la comida más casera para ofrecerle, señor, dijo mi animador. Confío en que su apetito compensará las deficiencias de nuestra despensa. Ya me había dado cuenta de las viandas y ahora protesté, con el entusiasmo de un deportista hambriento, que nunca había comido nada tan delicioso. Hizo una rígida reverencia y se sentó a tomar su propia cena, que consistía, primitivamente, en una jarra de leche y un cuenco de gachas. Comimos en silencio y, cuando terminamos, Jacob retiró la bandeja. Luego, acerqué mi silla al fuego. Mi anfitrión, algo sorprendido por mí, hizo lo mismo y volviéndose bruscamente hacia mí, dijo: Señor, he vivido aquí en estricto retiro durante 23 años. Durante ese tiempo no he visto tantas caras extrañas y no he leído ni un solo periódico. Eres el primer extraño que cruza mi umbral en más de 4 años. ¿Me favorecerías con unas pocas palabras de información sobre ese mundo exterior del que me he separado durante tanto tiempo? Por favor, interrógame, respondí. Estoy de todo corazón a su servicio. Él inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la barbilla apoyada en las palmas de las manos, miraba fijamente al fuego, y procedió a interrogarme. Sus investigaciones se referían principalmente a cuestiones científicas, cuyo progreso posterior, aplicado a los propósitos prácticos de la vida, desconocía casi por completo. Yo tampoco soy un estudiante de ciencias, respondí tan bien como me lo permitió mi ligera información, pero la tarea no fue nada fácil y me sentí muy aliviado cuando, pasando del interrogatorio a la discusión, empezó a expresar sus propias conclusiones sobre los hechos que yo había estado intentando exponerle. Él habló y yo escuché embelesado. Habló hasta el punto que creo que casi olvidó mi presencia y solo pensó en voz alta. Nunca había oído nada parecido entonces, nunca he oído nada parecido desde entonces. Familiarizado con todos los sistemas de todas las filosofías, sutil en el análisis, audaz en las generalizaciones, derramó sus pensamientos en una corriente ininterrumpida y, todavía inclinándose hacia adelante en la misma actitud melancólica, y con los ojos fijos en el fuego, vagaba de un tema a otro. De especulación en especulación, como un soñador inspirado. De la ciencia práctica a la filosofía mental, de la electricidad en el cable a la electricidad en el nervio, de Watts a Mesmer, de Mesmer a Reichenbach, de Reichenbach a Swedenborg, Spinoza, Condillac, Descartes, Berkeley, Aristóteles. Platón y los magos y místicos de Oriente fueron transiciones que, por desconcertantes que fueran en su variedad y alcance, parecían fáciles y armoniosos en sus labios como secuencias en la música. Poco a poco, ahora olvido por qué vínculo de conjetura o ilustración, pasó a ese campo que se encuentra más allá de la línea divisoria o incluso de la filosofía conjetural, y que nadie sabe a dónde llega. Habló del alma y de sus aspiraciones, del espíritu y sus poderes, de segunda vista, de profecía, de aquellos fenómenos que, bajo el nombre de fantasmas, espectros y apariciones sobrenaturales, han sido negados por los escépticos y atestiguados por los crédulos de todos los tiempos. El mundo, dijo, se vuelve cada vez más escéptico respecto de todo lo que se encuentra más allá de su estrecho radio, y nuestros hombres de ciencia fomentan la fatal tendencia. Condenan como fábula todo lo que se resiste al experimento. Rechazan como falso todo lo que no puede ser llevado a prueba en el laboratorio o en la sala de disección. ¿Contra qué superstición han hecho una guerra tan larga y obstinada como contra la creencia en las apariciones? Y, sin embargo, ¿qué superstición ha mantenido su dominio sobre las mentes de los hombres durante tanto tiempo y con tanta firmeza? Muéstrenme cualquier hecho en física, en historia, en arqueología, que esté respaldado por testimonios tan amplios y tan diversos.
atestiguado por todas las razas de hombres, en todas las épocas y en todos los climas, por los sabios más sobrios de la antigüedad, por los salvajes más rudos de hoy, por los cristianos, los paganos, los panteístas, los materialistas. Este fenómeno se trata como una guardería, cuento de los filósofos de nuestro siglo. La evidencia circunstancial pesa para ellos como una pluma en la balanza. La comparación de causas con efectos, por valiosa que sea en la ciencia física, se deja de lado por considerarla inútil y poco fiable. Las pruebas de testigos competentes, por concluyentes que sean en un tribunal, no sirven para nada. El que se detiene antes de pronunciarse es condenado como un frívolo. Y el que cree es un soñador o un tonto. Habló con amargura y, dicho esto, se sumió durante algunos minutos en el silencio. Luego levantó la cabeza de entre las manos y añadió, con voz y modales alterados: Yo, Señor, me detuve, investigué, creí y no me avergoncé de exponer mis convicciones al mundo. Pues a mí también me tildaron de visionario, mis contemporáneos me ridiculizaron y me abuchearon en ese campo de la ciencia en el que había trabajado con honor durante los mejores años de mi vida. Estas cosas sucedieron hace apenas 23 años. Y desde entonces he vivido, como me ves vivir ahora, y el mundo se ha olvidado de mí, como yo me he olvidado del mundo. Tienes mi historia. Es algo muy común, continuó. Solo he sufrido por la verdad, como muchos hombres mejores y más sabios han sufrido antes que yo. Se levantó, como si quisiera poner fin a la conversación, y se acercó a la ventana. Ha dejado de nevar, observó mientras bajaba la cortina y regresaba junto al fuego. Cesado, exclamé, poniéndome de pie con entusiasmo, oh, si fuera posible, pero no, es inútil. Aunque pudiera encontrar el camino a través del páramo, esta noche no podría caminar 30 kilómetros. Camina 20 millas esta noche, repitió mi anfitrión. ¿En qué estás pensando? De mi esposa, respondí con impaciencia. De mi joven esposa, que no sabe que me he perdido y que en este momento le rompe el corazón de suspenso y terror. ¿Dónde está ella? En el pueblo más allá de las montañas, a 20 millas de distancia, dije. Estoy tan ansioso que daría $10 en este momento por un guía y un caballo, respondió el otro. Su deseo se puede cumplir a un precio más económico, dijo sonriendo. El correo nocturno del norte, que cambia de caballo, pasa a 5 millas de este lugar y llegará a cierto cruce en aproximadamente 1 hora y cuarto. Si Jacob te acompañara a través del páramo y te llevara por el antiguo camino de diligencias, supongo que podrías encontrar el camino hasta donde se une con el nuevo. Fácilmente, con mucho gusto. Volvió a sonreír, tocó el timbre, dio instrucciones al viejo criado y, sacando una botella de whisky y una copa de vino del armario donde guardaba sus productos químicos, dijo: La nieve es abundante y esta noche será difícil caminar por el páramo. ¿Un vaso antes de empezar? Habría rechazado el licor, pero él me lo apretó y lo bebí. Bajó por mi garganta como una llama líquida y casi me dejó sin aliento. Es fuerte, dijo, pero ayudará a protegerse del frío. Y ahora no tienes momentos que perder. Buenas noches. Le agradecí su hospitalidad y le habría estrechado la mano si no se hubiera dado la vuelta antes de que pudiera terminar la frase. Un minuto después había atravesado el pasillo, Jacob había cerrado la puerta exterior detrás de mí y estábamos en el amplio páramo blanco. Aunque el viento había amainado, todavía hacía un frío terrible. Ni una estrella brillaba en la bóveda negra del cielo. Ningún sonido, salvo el rápido crujir de la nieve bajo nuestros pies, perturbaba la pesada quietud de la noche. Jacob, no muy satisfecho con su misión, avanzó arrastrando los pies delante de mí en hosco silencio, con su linterna en la mano y su sombra a sus pies. Lo seguí, con mi arma al hombro, tan poco dispuesto a conversar como él. Mis pensamientos estaban llenos de mi difunto anfitrión. Su voz todavía resonaba en mis oídos.
Su elocuencia aún mantenía cautiva mi imaginación. Recuerdo hasta el día de hoy, con sorpresa, cómo mi cerebro sobreexcitado retenía frases enteras y partes de frases, tropas de imágenes brillantes y fragmentos de razonamientos espléndidos, en las mismas palabras con las que él las había pronunciado. Reflexionando así sobre lo que había oído y esforzándome por recordar algún eslabón perdido aquí y allá, seguía mi guía, absorto y distraído. Al cabo de unos pocos minutos, según me pareció a mí, se detuvo bruscamente y dijo: «Ese es tu camino. Mantén la valla de piedra a tu derecha y no podrás desviarte del camino». Entonces, ¿esta es la antigua carretera de diligencias? Sí, es el antiguo camino de diligencias. ¿Y hasta dónde debo avanzar antes de llegar al cruce? Casi 3 millas. Por lo que saqué mi bolso y él se volvió más comunicativo. «El camino es bastante bueno», dijo, «para pasajeros a pie, pero era demasiado empinado y estrecho para el tráfico del norte. Tenga en cuenta donde se ha roto el parapeto y vuelva a cerrar el cartel. Nunca ha sido reparado desde el accidente». «¿Qué accidente?» «El correo nocturno cayó directamente hacia el valle, a unos 15 metros o más, justo en el peor tramo de carretera de todo el condado». «¿Horrible? ¿Se perdieron muchas vidas?» «Se perdió todo. 4 fueron encontrados muertos y los otros 2 murieron a la mañana siguiente». «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sucedió esto?» «Solo 9 años». «Cerca del cartel, dices?» «Lo tendré en cuenta. Buenas noches». «Noche de guía, señor, y gracias». Jacob se metió en el bolsillo su media corona, hizo un leve fingimiento de tocarse el sombrero y caminó penosamente por el mismo camino por el que había venido. Observé la luz de su linterna hasta que desapareció por completo, y luego me volví para seguir mi camino solo. Esto ya no planteaba la menor dificultad, pues, a pesar de la absoluta oscuridad que reinaba en lo alto, la línea de la valla de piedra se destacaba claramente contra el pálido brillo de la nieve. Qué silencioso parecía ahora, con solo mis pasos para escuchar, qué silencio y qué soledad. Una extraña y desagradable sensación de soledad se apoderó de mí, por lo que caminé más rápido. Y tarareé un fragmento de una melodía. Calculé enormes sumas en mi cabeza y las acumulé a interés compuesto. En resumen, lo mejor que hice fue olvidar las sorprendentes especulaciones que acababa de escuchar y, hasta cierto punto, lo logré. Mientras tanto, el aire de la noche parecía volverse cada vez más frío y, aunque caminaba rápido, me resultaba imposible mantenerme caliente. Mis pies estaban como hielo. Perdí la sensación en mis manos y agarré mi arma mecánicamente. Incluso respiraba con dificultad, como si, en lugar de atravesar una tranquila carretera del norte, estuviera escalando las alturas más altas de algún gigantesco Alpe. Este último síntoma se volvió tan angustioso que me vi obligado a detenerme unos minutos y apoyarme en la valla de piedra. Mientras lo hacía, por casualidad miré hacia atrás, hacia el camino, y allí, para mi infinito alivio, vi un punto de luz distante, como el brillo de una linterna que se acercaba. Al principio concluí que Jacob había vuelto sobre sus pasos y me había seguido, pero justo cuando se presentaba la conjetura, apareció ante la vista una segunda luz, una luz evidentemente paralela a la primera y que se acercaba con la misma velocidad de movimiento. No fue necesario pensarlo 2 veces para darme cuenta de que debían ser las luces del carruaje de algún vehículo privado, aunque me parecía extraño que un vehículo privado tomara una carretera declaradamente peligrosa y en desuso. Sin embargo, no cabía duda de ello, porque las lámparas se hacían más grandes y más brillantes a cada momento, e incluso me pareció ver ya la silueta oscura del carruaje entre ellas. Se acercaba muy rápido y sin hacer ruido, la nieve tenía casi 30 centímetros de espesor bajo las ruedas. Y ahora la carrocería del vehículo se hizo claramente visible detrás de las luces. Parecía extrañamente elevado. Una repentina sospecha me invadió.
Era posible que hubiera pasado el cruce en la oscuridad sin observar la señal, y podría ser este el mismo carruaje que había venido a encontrar. No hace falta que me haga esa pregunta por segunda vez, porque aquí apareció en la curva del camino, guardia y conductor, un pasajero exterior y 4 grises humeantes, todos envueltos en una suave neblina de luz a través de la cual las lámparas ardían, como un par de meteoros ardientes. Salté hacia adelante, agité mi sombrero y grité. El correo bajó a toda velocidad y me pasó. Por un momento temí que no me hubieran visto ni oído, pero fue solo por un momento. El cochero se detuvo, el guardia, envuelto hasta los ojos en capas y edredones, y aparentemente profundamente dormido en medio del estruendo, no respondió a mi llamada ni hizo el menor esfuerzo por desmontar. El pasajero de afuera ni siquiera volvió la cabeza. Por lo que abrí la puerta y miré dentro. Había solo 3 viajeros dentro, así que entré, cerré la puerta, me deslicé en el rincón vacío y me felicité por mi buena suerte. La atmósfera del carruaje parecía, si cabe, más fría que la del aire exterior y estaba impregnada de un olor singularmente húmedo y desagradable. Miré a mis compañeros de viaje. Eran los 3 hombres y todos estaban en silencio. No parecían estar dormidos, sino que cada uno se recostaba en su rincón del vehículo, como absorto en sus propios reflejos. Intenté iniciar una conversación. «¿Qué frío hace esta noche?», dije, dirigiéndome a mi vecino de enfrente. Levantó la cabeza, me miró, pero no respondió. «El invierno», agregué, «parece haber comenzado en serio». Aunque el rincón en el que estaba sentado estaba tan oscuro que no podía distinguir muy claramente ninguno de sus rasgos, vi que sus ojos todavía estaban fijos en mí. Y, sin embargo, no respondió ni una palabra. En cualquier otro momento debería haber sentido, y tal vez expresado, cierta molestia, pero en ese momento me sentía demasiado enfermo para hacer ambas cosas. El frío glacial del aire de la noche me había helado hasta los huesos, y el extraño olor dentro del carruaje me producía una náusea intolerable. Me estremecí de pies a cabeza y, volviéndome hacia mi vecino de la izquierda, le pregunté si tenía alguna objeción a que se abriera la ventana. No habló ni se movió. Por lo que repetí la pregunta un poco más fuerte, pero con el mismo resultado. Luego perdí la paciencia y bajé la hoja. Al hacerlo, la correa de cuero se rompió en mi mano y observé que el vidrio estaba cubierto de una gruesa capa de moho, acumulación, aparentemente, de años. Llamada así mi atención sobre el estado del carruaje, lo examiné más detenidamente y vi, a la luz incierta de las lámparas exteriores, que se encontraba en el último estado de ruina. Cada una de sus partes no solo estaba fuera de reparación sino también en estado de descomposición. Las fajas se astillaron al tocarlas. Los accesorios de cuero estaban cubiertos de moho y literalmente se pudrían debido a la carpintería. El suelo casi se rompía bajo mis pies. En resumen, toda la máquina estaba sucia por la humedad y evidentemente la habían sacado de algún cobertizo en el que se había estado pudriendo durante años, para cumplir 1 o 2 días más de servicio en la carretera. Me volví hacia el tercer pasajero, al que todavía no me había dirigido, y me arriesgué a hacer un comentario más. «Este maestro», dije, «está en condiciones deplorables. Supongo que el correo ordinario está en reparación». Movió la cabeza lentamente y me miró a la cara sin decir una palabra. Nunca olvidaré esa mirada mientras viva. Me sentí helado de corazón. Incluso ahora, cuando lo recuerdo, se me enfría el corazón. Sus ojos brillaban con un brillo ardiente y antinatural. Su rostro estaba lívido como el rostro de un cadáver. Sus labios exangües estaban retraídos como si estuvieran en la agonía de la muerte y mostraban los dientes relucientes entre ellos. Las palabras que estaba a punto de pronunciar murieron en mis labios y un extraño horror, un horror espantoso, se apoderó de mí. Para entonces mi vista ya se había acostumbrado a la penumbra del carruaje y podía ver con bastante claridad. Me volví hacia mi vecino de enfrente.
Él también me miraba con la misma palidez sorprendente en el rostro y el mismo brillo pétreo en los ojos. Pasé mi mano por mi frente. Me volví hacia el pasajero sentado a mi lado y vi, oh, cielo. ¿Cómo describiré lo que vi? Vi que no era un hombre vivo, que ninguno de ellos era un hombre vivo como yo. Una pálida luz fosforescente, la luz de la putrefacción, iluminaba sus horribles rostros, sobre sus cabellos, húmedos por el rocío de la tumba, sobre sus ropas, manchadas de tierra y hechas pedazos, sobre sus manos, que eran como manos de cadáveres enterrados durante mucho tiempo. Solo sus ojos, sus terribles ojos, estaban vivos, y todos esos ojos se dirigieron amenazadoramente hacia mí. Un grito de terror, un grito salvaje e ininteligible pidiendo ayuda y misericordia, brotó de mis labios cuando me arrojé contra la puerta y me esforcé en vano por abrirla. En ese único instante, breve y vívido como un paisaje contemplado bajo el destello de un relámpago de verano, vi la luna brillando a través de una grieta de nube tormentosa, el fantasmal poste indicador alzando su dedo de advertencia al costado del camino, el parapeto roto, los caballos hundiéndose. El golfo negro de abajo. Entonces el carruaje se tambaleó como un barco en el mar. Luego se produjo un fuerte estrépito, una sensación de dolor aplastante, y luego oscuridad. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.